Si el teléfono nos desbloqueó, este sonido nos anunció el amanecer de la era digital. A finales del siglo XX, Colombia avanzaba en la transformación de las telecomunicaciones, pero al mismo tiempo, con la llegada de Internet al país, comenzó la convergencia entre la computación y los servicios necesarios para conectar esas máquinas a la red mundial de telecomunicaciones. Exactamente en la mitad de la década de los 90, pues es la llegada ya oficial de Internet a Colombia. Cabe recordar que la Universidad de los Andes, el Departamento de Ingeniería de Sistemas, era quien administraba los dominios de todo el país, porque Telecom no tenía la capacidad ni los ingenieros, digamos, eran tan bilingües. Y en los Andes había personas que habían estudiado en universidades de Estados Unidos, que estaban dictando clase aquí en Colombia, habían hecho sus maestrías allá. Y fueron los ingenieros de sistemas de los Andes los que por mucho tiempo administraron el dominio .co para Colombia. Fueron ellos los que diseñaron que las entidades educativas tendrían que tener el .edu, las entidades comerciales el .com. Cuando trajimos una maqueta que nos permitía manejar banda ancha móvil y que pudimos mostrarlo en Cartagena. Es decir, buscar la movilidad de la banda ancha. Para mí, esa parte fue muy importante. En medio de una sociedad que comenzaba a dar sus pasos hacia la plena digitalización, Andicom se consolidaba como el espacio para dinamizar acciones como la expansión de la infraestructura para la competitividad, el acceso y la apropiación de la tecnología y cómo aprovechar todo su potencial dentro de las empresas, así como propiciar la conversación sobre el marco regulatorio de las TIC, tema que ha acompañado al Congreso desde sus inicios. El escenario de Andicom permitió una especie de ventana a lo que estaba pasando y a lo que iba a pasar. Me acuerdo mucho cuando algún experto internacional nos decía que todo lo que estaba todas las comunicaciones iban a estar en un reloj o en un aparatico, en una terminal, y que eso iba a confluir. Y seguramente en ese momento ya se anticipaba esa confluencia de tecnologías que permite en un solo terminal acceder a todas las capacidades y a todos los servicios. De tal manera que yo llamaría que Sintel y en particular el Andicom sirvió como de ventana. Eso era como ir en octubre y mirar a lo que estaba pasando en el mundo, iba a pasar en el mundo, y nos traían los desarrollos tecnológicos y los desarrollos del conocimiento. Hoy las telecomunicaciones son fundamentales. En esa época pues estaban en transición y se entendía que eran importantes, pero un modelo de sociedad del conocimiento, que era lo que se empezó a detectar en los 90 con el concepto de que estamos entrando en la sociedad del conocimiento, obviamente necesitaba otro tipo de actuación. Ya no era un telco, ya era un tema más amplio, de una entidad de referencia, una entidad que ayudara a mover esos temas en el país. Entonces, por eso Sintel empezó a organizar este congreso con una visión mucho más amplia, realmente buscando el impacto, no solamente en la conectividad, en solucionar un problema operativo, en una migración tecnológica, sino en general lo que implica la digitalización, lo que implicó la sociedad del conocimiento, que era como se denominaba en su momento en los 90, lo que estamos viviendo hoy. Además, todo ocurría con la entrada al siglo XXI. En los ámbitos empresarial y académico no se hablaba de otra cosa. Ahora sí, llegó la era de la sociedad de la información. Todo el problema radicado en que para representar el año se utilizaban 2 dígitos. Entonces, si llegábamos al año 2000, se iban a representar con el 00.
Y el 00 a nivel de tecnología representa un campo nulo. Entonces iba a colapsar absolutamente todo. Cuando empezamos a hablar de eso, por lo menos 2 años antes, pues la verdad es que la gente no nos atendía. Porque no, es decir, como que no calculaban la magnitud del problema. Estuve en el Ministerio TIC, acompañé a la ministra Claudia de Francisco en el programa del Cambio al Milenio, donde el ministerio lideró, pues yo diría que muy acertadamente, el programa, donde lo que se hizo con la industria y los operadores especialmente fue generarles un desafío para que al interior de sus compañías mejoraran los procesos. No se trataba de comprar tecnología porque sí, sino que se mejoraran los procesos para en el momento que cambiáramos de 1999 al 2000. Como anécdota, una persona de Irak que nos llevó una carpeta completa de preparación, pero eso incluía un kit que debería tener un botellón de agua y otra serie de elementos. Piensen en lo que podría ser un terremoto hoy para poder atender las necesidades básicas. Ese día la celebración fue con la familia tecnológica, no con la familia de la personal. Llegaba la primera década del 2000 y Andicom fortalecía su presencia internacional con países invitados como Ecuador en 2002, Francia en 2003, Suecia en 2004, Canadá en 2005, Estados Unidos en 2006, Corea en 2007 y Francia de nuevo en 2009, trayendo sus mejores innovaciones y avances. Y en 2010 fue Colombia la protagonista. La logística fue muy compleja, imagínate, no me acuerdo el número exacto de ministros que fueron, pero sí fueron la mayoría, en donde había una agenda contemplada por X tiempo, y esa agenda se desbordó completamente porque los ministros comenzaron a hablar y la gente estaba muy contenta. Inclusive a nivel anecdótico teníamos un keynote muy famoso mundial que no pudo hacer su presentación y se molestó con nosotros, pero pues yo no podía parar la presentación del alto gobierno mostrándole al país cuál era la importancia de las TIC en cada una de sus ramas. Fue un momento muy agradable y como lo decía anteriormente, no conozco otro espacio donde un presidente con todo su gabinete ministerial estén todos hablando en torno a cómo las TIC les va a ayudar en cada una de sus labores y tareas. Colombia y el desarrollo de su sociedad han sido la razón de ser de Sintel, entidad organizadora de Andicom. Desde hace 30 años, Cartagena es la ciudad sede del Congreso, recibiendo beneficios directos de nuestro encuentro empresarial y tecnológico, como por ejemplo los programas Cartagena Crece Innovando y Pescando con Redes Móviles, que demostraron que llevando conectividad y tecnología era posible la evolución digital de la comunidad de pescadores del corregimiento de La Boquilla, para luego expandirse a comunidades piscicultoras en Tumaco, Buenaventura, Taganga, Providencia, Puerto Wilches, Puente Sogamoso y Dibuya entre 2013 y 2018. Un programa a través del cual, en asocio con una multinacional americana, logramos llevarle al pescador artesanal, logramos llevarle una herramienta que era un dispositivo móvil, a través del cual este pescador podía no solamente mejorar su experiencia de pesca, la operación de pesca, sino también ver cómo era el crecimiento empresarial. Realmente cuánto estoy gastando yo y si es rentable o no es rentable para mí, pero también conociendo de características ambientales, de profundidad, de vientos, de
lluvias, de todas las dimensiones tecnológicas para que ellos realmente se pudieran direccionar a un espacio que tuviera mayor productividad. Y todo esto comenzamos a dárselo a estos pescadores y fue increíble ver cómo se fueron involucrando, se fueron incluyendo digitalmente, porque encontraron una herramienta que les ayuda a optimizar sus procesos de pesca, entre ellos hacer un networking, hacer economías de escalas y vender sus producciones ya a la industria hotelera. Yo me levanto a las 3 de la mañana y lo primero que accedo es la tableta. Después que yo hago mi rutina diaria, yo cojo y busco un elemento muy esencial, que es el estado del tiempo. Él me va a indicar a mí si yo puedo salir a pescar o no. Otro impacto social que causa Handicom es su capacidad de anticipación, el poder visualizar el alcance y la capacidad de las tecnologías en auge hasta 10 años antes de su masificación. Así ocurrió con la inteligencia artificial en 2018. Hello, I am Sophia, and I will be accompanying you in the 33rd version of Handicom ICT Congress on August 31st in Cartagena, the Indias. Pues el auditorio estaba lleno y todos estábamos sorprendidos porque Sofía además fue una de las pioneras de la inteligencia artificial. Entonces Sofía hablaba de lo que uno interactuaba con el presentador de Sofía. Además era un robot bonito. Entonces realmente fue una gran novedad y fue un gran reto traerla. Porque además con la agencia de speakers que la trajimos, inicialmente nos habían empacado una Sofía bastante, en términos físicos, no era la que esperábamos. Les dijimos que teníamos que mejorarla. Y luego ya vimos una Sofía mucho más renovada, sus facciones, su cara, y traerla pues también desde largo tiempo, porque el entrenamiento para Sofía en ese momento pues no fue tan fácil para nosotros, porque pues era de alguna manera todavía algo muy reciente, ¿no? Algo muy primario, muy primitivo, entrenarla también en las preguntas. Segundo, todo el tema de su puesta en escena, en el escenario, cómo le íbamos a vestir, porque Sofía solamente venía más o menos de la cintura hacia arriba, entonces qué le íbamos a poner abajo, qué mesa, si tenía ruedas o le íbamos a movilizar o no, el tema de la conexión también importante, porque pues definitivamente tenía que estar en un sitio fijo porque pues no es inalámbrica. Entonces todo eso fue un reto de ejercicios, de noches de trasnocho, las preguntas que le íbamos a hacer y las respuestas que ella tenía, porque pues además la persona que logramos que la entrevistara en su momento fue el director de tecnología del tiempo. Entonces, ¿cómo iba a hacer esa interacción? ¿Cómo le iba a preguntar? ¿Qué tiempo tenía ella para pensar la respuesta, responderla? Pues realmente fue un tema muy retador. Cada vez es más rápido esas transiciones, esas incorporaciones tecnológicas en la vida cotidiana de la sociedad. Lo vemos recientemente con la inteligencia artificial. Lo que ha pasado en 2 o 3 años con el último auge de la IA, si bien es una tecnología antigua, pero con la IA generativa, pues demuestra la necesidad de entender qué va a pasar. Sin embargo, nosotros estamos hablando de ella hace mucho tiempo, de ciberseguridad hace mucho tiempo, porque la misión de un centro como Sintel, organizador de Handicom, es ver lo que va a pasar, la perspectiva. Estamos hablando de Smart Cities desde 2008, porque sabemos que es un proceso que se requiere implementar e implantar en Colombia. Siempre ha habido, y la razón misma de Sintel, parte de lo que hacemos nosotros es la perspectiva tecnológica, la vigilancia tecnológica, de tal manera que traigamos a través de este congreso las discusiones, las pongamos sobre la mesa, no solamente tecnología, sino las tendencias y los quehaceres en política y regulación para que este sector crezca. Entonces, parte de la naturaleza misma de la creación de Sintel es esa labor, la perspectiva, la vigilancia, los estudios, los análisis. Y ese conocimiento es parte de lo que incorporamos en Handicom para poder generar esas discusiones
y facilitarlas en nuestro Congreso. Eso hace toda la diferencia porque el origen de Sinter es un origen que tiene un espíritu completamente académico, de enseñarle al país lo que está pasando en telecomunicaciones, de ir al avance, de buscar la última milla, como decimos. Y en las diferentes versiones de Andicom, que es el Congreso de Comunicaciones que inicialmente era organizado solo para compañías de telecomunicaciones, pero hoy es transversal a muchas industrias, siempre ve uno países invitados que traen innovación. En Andicom fue donde primera vez vimos hace muchos años a Sofía, que es un robot de inteligencia artificial hablando con los asistentes. En Andicom por primera vez vimos todo el despliegue de China como país invitado hace algunos años con las tecnologías de inteligencia artificial que hoy conocemos ya masificadas en el mundo, y los robots, las aplicaciones y también ejemplos de lo que pasa en el mundo al poder ver conferencistas de Estonia, Eslovenia, países muy parecidos a Colombia, digamos, en términos de que están en desarrollo tecnológico y cómo con políticas públicas adecuadas lograron llegar a masificar servicios que antes eran costosos o eran monopólicos. Andicom también es un espacio donde puede hablar planeación nacional, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, la misma DIAN, porque todos los avances tecnológicos terminan siendo beneficiarios en últimas para el colombiano de a pie. Fue muy importante ver cómo poco a poco logramos llevar grandes keynotes del mundo, los grandes pensadores, y logramos hacer un evento de talla mundial, es decir, un evento donde no tenía nada que envidiarle a los grandes eventos tecnológicos del mundo, con presencia de, por supuesto, de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, con presencia de la banca multilateral, con presencia de todas las organizaciones nacionales e internacionales que se enfocan en la difusión y uso masivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Y cada vez se va convirtiendo poco a poco en nuestro espacio Andicom en la cita casi que obligada de la industria, pero ahora no solamente de la industria, ahora es ese gran encuentro oferta-demanda. Los grandes fabricantes de soluciones con los grandes consumidores de la tecnología. O sea, eso es la parte más importante. Eso que genera, y con presencia del gobierno. Eso genera un espacio único de conversación, de conocimiento, de actualización, en donde todos ganamos, el país gana. Han pasado 51 años desde el primer Congreso Nacional de Telecomunicaciones hasta llegar a la versión 40 de Andicom, una historia que comenzamos a contar aquí y en la que hay espacio también para tu voz, porque tú también has sido protagonista como parte de este movimiento de líderes innovadores que creen en el poder de la tecnología para transformar la sociedad y los negocios. Andicom ha acompañado a Colombia y a América Latina en su desarrollo y transformación digital, en un camino que no termina y que hoy nos invita a desbloquear el futuro digital para seguir adelante. En la próxima entrega de Andicom 40 recordaremos la presencia internacional en el Congreso y el legado que ha dejado para la evolución digital de Colombia y de América Latina.